Empezamos una nueva serie esta mañana donde nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el punto de la iglesia? ¿Por qué es que nos reunimos? ¿Por qué es que estamos cada domingo aquí? ¿Será la tradición? ¿Será porque, bueno, es lo que acostumbramos a hacer desde nuestra niñez o una práctica común y cualquiera? Y vamos a ir a través de esta serie para entender cuál es el punto de la iglesia. Gracias, Arturo. Entender por qué es que nos reunimos, por qué es que estamos aquí, por qué es importante estar aquí y cuál es la importancia de la iglesia. Y para llevar a cabo el estudio, en esta mañana, para iniciar, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. Y vamos a ver versículos 19 al 22 y después seguir adelante en el capítulo 3, del 1 al 12. Efesios 2, 19 al 22, capítulo 3, 1 al 12. Y esto es Pablo después de haber hablado de la obra del Señor Jesucristo, uniendo a los creyentes. Y sigue Pablo en el versículo 19 y nos dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive su Espíritu. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de ese plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él,
podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque ahora hemos abierto tu palabra. Y, Señor, ahora también abrimos nuestros corazones para poder, Señor, recibir lo que el Espíritu Santo tiene esta mañana para nosotros. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús me encomiendo, pidiéndote, Señor, que con sabiduría y prudencia pueda proclamar tu palabra y no la mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía, empezamos esta nueva serie preguntándonos, bueno, ¿y cuál es el punto de la iglesia? ¿Por qué venimos? ¿Por qué es que está establecida? ¿Por qué es que Dios estableció la iglesia? Y vamos a ir viendo a través de esta serie por qué es importante. ¿Por qué es que la iglesia es importante para el creyente? ¿Por qué la iglesia es importante para el no creyente? Pero para empezar todo, tenemos que primeramente ver, bueno, por qué es que es importante la iglesia para Dios. Él fue el que la estableció. Entonces, alguna importancia debe de tener para Él. Entonces, empezamos esta serie esta mañana viendo el punto de la iglesia para Dios. Y cuando Pablo nos da su punto de vista aquí y su experiencia y lo que está compartiendo con la iglesia de Éfeso, él nos hace ver un poco en cuanto al punto de vista de Dios y cómo es que Dios ve a la iglesia. Y por qué es que la iglesia es importante para Él. Y lo primero que nos hace ver Pablo es que cuando Dios ve a la iglesia, el punto de la iglesia para Él es que es un templo fundado en la palabra de Dios y en Cristo. En Jesucristo, hermanos, personas son unidas a la familia de Dios para servir como un templo donde el Espíritu Santo de Dios puede morar. Pablo no es lo que nos describe, ¿no? Que esta familia, este pueblo que ha sido puesto porque tienen fe en la buena noticia de Jesucristo, se une y forma este hogar conocido como un templo donde el Señor mora, donde el Espíritu de Dios llega a morar. Y pensando en eso, si Dios busca morar en medio de su pueblo, entonces también tenemos que considerar que Dios busca trabajar por medio de su pueblo. Entonces, cuando pensamos en la importancia de la iglesia, del punto de vista de Dios, es que en nosotros el Señor tiene un templo donde Él busca ¿qué? Convivir con su pueblo. Tener un momento de relación personal con su pueblo. Pero también nosotros debemos reconocer que si ese Dios busca morar en medio de su pueblo, también ese Dios busca trabajar por medio de ese pueblo. Y para hacer esto, Pablo da unos requisitos. Porque sí, estamos viendo el punto de la iglesia para Dios. Y sí, el punto de la iglesia es que Dios tiene un templo donde Él puede morar en medio de su pueblo, obrar en medio de su pueblo, pero hay requisitos para que esta iglesia pueda llenar lo que es ser un templo para Dios. Y Pablo nos dice que este templo está establecido con el fundamento que ha sido puesto por los profetas y los apóstoles. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué es lo que los profetas y los apóstoles han hecho sino predicar la palabra de Dios? Los profetas proclamaban la palabra de Dios. Los apóstoles proclamaban la palabra de Dios. Entonces, este templo que es formado por un pueblo que ha puesto su fe en Jesucristo, ¿qué tiene que tener como fundamento? La palabra del Señor. El templo
del Señor está fundado en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Es que la autoridad en la iglesia, en cuanto a cómo seguir, cómo ser guiados, todo es conforme a la palabra de Dios. El pastor no es la autoridad en la iglesia. Los líderes no son la autoridad en la iglesia. Porque ellos, el pastor, todo el pueblo son guiados por la palabra de Dios. Por eso es que cuando se viene al púlpito y el pastor va a compartir, ¿qué comparte? Comparte la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad de la iglesia, la palabra del Señor. Y después Pablo también nos hace saber que este templo está fundado en la palabra de Dios proclamada por los profetas y los apóstoles, y también está establecida sobre la piedra principal, que es Jesucristo. Los dos requisitos. ¿Cuál es el punto de la iglesia para Dios? Es tener un templo en su pueblo donde Él puede morar en medio de su pueblo, obrar en medio de su pueblo, y que ese pueblo esté establecido en su palabra y en el Señor Jesucristo nuestro Salvador como la piedra principal. Primera de Pedro, capítulo 1, 23 al 25 nos dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor es la autoridad de la iglesia. Y también tenemos que ver a la piedra principal, Primera de Corintios 3, 10 al 11. Por la gracia de Dios que Dios me dio, yo eché los cimientos experto en construcción. Ahora, otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. En otras palabras, la autoridad es la palabra del Señor, y todo eso, lo que es nuestro servir, lo que es nuestro compañerismo, lo que son nuestras alabanzas, todo lo que se hace debe de apuntar al Señor Jesucristo. Él es la piedra principal. Es sobre Él que todo esto está fundado. Él es el autor de nuestra fe. Si se predica otra cosa que no es Jesucristo, se tiene que reevaluar bien qué está haciendo esa iglesia. Porque son los dos requisitos que podemos ver aquí, que el templo de Dios, que es su pueblo, que debe de tener. El estar fundado en su palabra y en el Señor Cristo Jesús. Sigue Pablo adelante y nos hace también ver el punto de la iglesia para Dios es que este pueblo también es conocido como el cuerpo de Cristo y le pertenece a Cristo. Entonces, este templo que está compuesto por personas que creen en la buena noticia del Señor Jesucristo, también se les describe como el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí los que estamos reunidos, que tenemos nuestra fe y esperanza en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, somos el templo de Dios, de su Espíritu Santo, conoce como el cuerpo de Cristo Jesús. Y este cuerpo, hermanos, está compuesto por diversas personas. Personas que vienen de todas partes del mundo, todo tipo de cultura, todo tipo de opinión. Pero lo lindo que comparte Pablo es que en este cuerpo de Cristo, este templo de Dios, aunque diverso en muchas formas, todas comparten por igual las bendiciones de Dios. Y cuando hablamos de las bendiciones de Dios, hablamos de las bendiciones en esta vida. Y cuando hablamos de esas bendiciones, hermano, es tener al Señor como proveedor.
tener al Señor como protector, tener al Señor como padre, como amigo. Son bendiciones que experimentamos en esta vida. Y todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo, no importe quién sea, de dónde venga o qué historia tenga, todos por igual tienen acceso a estas bendiciones, de tener a Dios como Padre Celestial. También todos por igual tienen acceso a las promesas de Dios. ¿Y cuáles son esas promesas? Bueno, principalmente la promesa de salvación en Cristo Jesús, la promesa de obtener gracia de Dios cuando nos humillamos y pedimos perdón por nuestros pecados. Y todo eso lleva a la promesa primordial de tener vida eterna con Él en su santa presencia. Así que el cuerpo de Cristo, todo en su diversidad, tienen por igual acceso a estas dos cosas. Las bendiciones de Dios en esta vida y las promesas de Dios en la vida eterna por venir. Entonces, esto es lo que ve el Señor. Por eso es que la iglesia es importante para Dios. Que la iglesia, el pueblo, reconozca el gran significado que tienen para Él. Que nosotros somos un templo donde Él quiere morar en medio de nosotros. Y si Él quiere morar, también quiere obrar en medio de nosotros. Y tener la bendición de ser conocidos como el cuerpo de Cristo, donde todos compartimos en las bendiciones de Dios y también en las promesas que tiene para nosotros. Ahora, el cuerpo de Cristo, si se le llama cuerpo de Cristo, es obvio que, pues lógicamente, también le debe de pertenecer a Cristo. Pues fue en la cruz que derramó su sangre por nosotros, nos unió en esa sangre, entonces es lógico que también reconozcamos que le pertenecemos a Él. Entonces somos el cuerpo de Cristo para pertenecerle a Cristo. ¿Qué significa esto? Es que hay que reconocer que si pertenecemos a Cristo, significa que los creyentes, cada uno de aquel que ha dado su vida al Señor, somos llamados para vivir una vida que testifica del poder para salvar y el poder de transformar que tiene el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si el Señor nos alcanzó con su poder para salvar, debemos de vivir conforme a esa salvación. Y si el Señor nos ha salvado, entonces también reconocemos, conforme a 2 Corintios 5:17, que ahora tenemos nueva vida en Cristo, entonces también debemos de vivir esa nueva vida dedicada al Señor. Si somos de Cristo, entonces vivimos como Cristo nos ha llamado a vivir. Entonces, cuando pensamos en cuál es el punto de la iglesia para Dios, es un templo donde Él mora, compuesto por personas conocidas como el cuerpo de Cristo, que buscan ¿qué? Vivir como Cristo. Efesios 1, 21 al 23, nos dice: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderosos o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Colosenses 1, 17 al 18 nos dice, hablando de Cristo, y Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unidad a toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Entonces,
Si somos el cuerpo de Cristo, es reconocer que le pertenecemos a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos parte de ese cuerpo, no importa quiénes seamos, no importa si es líder, pastor, maestro, no importa. Todos trabajamos en unidad como un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo Jesús, conocido como la iglesia, con Él como la cabeza, quien dirige todo lo que hacemos. Entonces, cuando estamos hablando cuál es el punto de la iglesia y viendo cuál es el punto de la iglesia para Dios, es ver esto. Es recibir la bendición de que somos un templo para el Señor, donde Él quiere moverse en medio de nosotros, obrar en medio de nosotros. Reconocer que este templo que formamos es conocido como el cuerpo de Cristo para acordarnos que somos de Él. Vivimos para Él. Y todo lo que esta iglesia hace, todo lo que cualquier iglesia que proclama esta verdad debe de hacer, debe de siempre apuntar a Jesucristo. Es todo. Y lo que hace Pablo después es que une estas dos ideas de que el pueblo unido en su fe en Cristo Jesús es conocido como el templo de Dios, donde Dios se mueve, donde Dios mora, donde Dios obra, que también es el cuerpo de Cristo. Pablo después revela el propósito del Señor establecer lo que se conoce como la iglesia. Porque lo lindo es que lo que Pablo ha presentado es una bendición que recibimos al estar en medio de nosotros mismos, como templo del Señor, como cuerpo de Cristo. Porque al estar juntos que estamos reconociendo lo que ya vimos, que el Señor, hermanos, se mueve en medio de nosotros. Cuando cantan, cuando oran, cuando moran, cuando conviven en armonía, Dios se está moviendo en medio de todo eso. Y eso es algo lindo experimentar. Como cuerpo de Cristo, reconocer que le pertenecemos al Señor, que juntos buscamos caminar para dar honra y gloria a Dios. Y son cosas que experimentamos en el cuerpo del Señor. Pero lo que hace Pablo es después revelar el punto más grande, porque sí, es una bendición formar el templo de Dios. Es una bendición ser el cuerpo de Cristo y vivir para Cristo. Pero eso tiene un propósito fuera de las cuatro paredes aquí. Y Pablo nos lo revela cuando nos demuestra en los últimos versículos del capítulo 3, no los últimos versículos, sino hasta donde leímos del versículo capítulo 3, es que el propósito que tiene Dios para todo esto, la iglesia entonces pueda mostrar la sabiduría del plan de Dios por medio de Cristo. La iglesia o el cuerpo de Cristo o el templo de Dios está para mostrar el plan de Dios, que es de redimir a una creación perdida por medio de Jesucristo. Hermanos, cuando estamos aquí y hablamos de ser el templo de Dios o el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que estamos proclamando? Que somos un grupo de personas que el Señor redimió por medio de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Redimir, comprar, tomar de regreso. Porque por causa del pecado fuimos alejados de Dios, pertenecimos al mundo que se hizo enemigo de Dios, pero con la sangre de Cristo que hizo el Señor, nos compró, nos volvió de regreso a Él. Entonces, cuando aquí estamos experimentando lo que es ser un templo para el Señor, alabando al Señor, orando, conviviendo en Cristo Jesús, estamos presentando al mundo un grupo de personas diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es un grupo de personas que han sido redimidas por la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces podemos ver la importancia que tiene la iglesia para Dios. Porque en la iglesia Dios tiene un pueblo
que refleja su plan divino en Cristo Jesús a un mundo que aún está perdido. Y en este plan, hermanos, ¿qué es lo que se presenta al mundo? Es que en este plan personas encuentran la gracia de Dios. Personas encuentran perdón, salvación, vida eterna, compañerismo con Dios, adopción de Dios en su familia, unión, contentamiento, paz, esperanza, fe, amor, vida eterna. Y hermanos, eso es lo que ahorita podemos tener en mente, pero hablemos de la experiencia individual. Ustedes aún tienen más que agregar a esta lista, porque ustedes pueden testificar de la bondad de Dios y lo que el Señor ha hecho, sigue haciendo en sus vidas. Y todo esto, hermanos, testifica del plan de Dios llevándose a cabo por medio del Señor Jesucristo y presentándose en la iglesia. Porque si aquí diéramos la oportunidad de ponernos de pie uno por uno y testificar de la bondad de Dios, todos tenemos algo que dar gracias a Dios. Y al proclamar nuestros testimonios, al dar gracias a Dios, estamos proclamando al mundo el plan divino de Dios, que eso es lo que Dios quiere que experimente el mundo, sus bendiciones y sus promesas. Colosenses 1, 19 al 20 nos dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. El Señor, por medio del Señor Jesucristo, compró todo lo que se había perdido. Y entonces, cuando alguien viene a los pies del Señor y pone su fe y su esperanza en el Señor Jesucristo, está experimentando este plan que Dios tuvo desde el principio de la creación, que ahora se refleja en la iglesia. Siguiendo adelante con los versículos 21 y 22 ahí de Colosenses 1, dice, esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Entonces, cuando vemos el punto de vista de Dios y cómo es que Él ve a la iglesia, vemos la bendición de que Dios nos ve como su templo, donde Él quiere convivir con nosotros. Nos ve como el cuerpo de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, donde al poner nuestra fe en Él también proclamamos que le pertenecemos a Él. ¿Y todo para qué? Para que en el fin, en nuestras alabanzas, en nuestro servir, en nuestro amor entre los unos con los otros, podamos reflejar el plan de Dios a un mundo que aún lo necesita. Dios estableció su iglesia para mostrar esto por medio del vivir de la iglesia. En otras palabras, el plan magnífico de Dios se ve cuando la iglesia está viviendo en su salvación. Se goza en su salvación. Porque su salvación proclama a quien le pertenece, al Señor Jesucristo. Y al proclamar esto, la iglesia también predica las buenas nuevas para que otros sepan de las buenas noticias de la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. Así que antes de que vengan los próximos domingos y nos metamos más a, ¿cuál es el punto de la iglesia
que debe de tener importancia para nosotros, debemos empezar a entender por qué es que es importante la iglesia primeramente para aquel que la estableció. Así que al salir de aquí nos acordamos que somos un templo de Dios. Seamos eso, hermanos. Y permitamos que el Espíritu Santo more en medio de nosotros y obre en medio de nosotros. También recordemos que somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y eso viene con responsabilidades, que primordialmente es vivir para Cristo Jesús. Ser un pueblo unido por medio de su evangelio para poder vivir conforme a las enseñanzas que nos ha dado. Y en el fin, al lograr todo esto, poder llevar a cabo el plan de Dios para la iglesia. El poder enseñarle al mundo el punto de la iglesia para Dios, al poder mostrarle al mundo las maravillas que se encuentran en su gracia y el poder que tiene Dios para salvar y para transformar si solo vienen a los pies de Cristo y ponen su fe en Él como Salvador. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque, Señor, en tu palabra hallamos bendición y también desafío para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor bendito, por la bendición que es, Señor, poder vernos y reconocernos como nos ves, Señor, tú, como tu templo, Padre, donde quieres morar, Padre, donde quieres estar en medio de nosotros y obrar en medio de nosotros. Gracias, Padre bendito, por darnos esa bendición, revelar esa bendición por medio de tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque tu palabra nos hace recordar que, Dios mío, pertenecemos al cuerpo de Cristo y te pertenecemos a ti. Padre, fortalécenos a poder vivir vidas, Señor, que reflejen eso y den honra, Señor bendito, a tu plan para nosotros. Pero, Señor, al reconocer también esas bendiciones, nos acordemos, Señor, el desafío que tenemos. Y Padre bendito, que como templo tuyo, como cuerpo de Cristo, como tu iglesia, Padre celestial, nosotros siempre estemos fundados en tu palabra y siempre apuntando al Señor Jesucristo como cabeza de nuestra iglesia. Y que, Padre celestial, tomemos el desafío de vivir vidas que reflejen la salvación que tenemos en ti y el poder, Señor, de transformar que aún está obrando en nosotros al vivir por ti, Padre celestial. Fortalécenos, Padre bendito, ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia. Esa iglesia, Señor, que tú planificaste desde el principio. Y que, Padre bendito, al venir los domingos siguientes nos ayudes y nos guíes, Señor, al escudriñar tus palabras, a ver por qué es que nosotros debemos de dar más importancia a la iglesia. No, Señor, el edificio, no, Señor, las tradiciones, sino, Padre bendito, a través de tu palabra y cómo ves tú a tu iglesia, ver también por qué debe de ser importante para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tus manos encomiendo a tu pueblo. Padre celestial, nos acordamos que al salir de aquí, estamos, Señor, despedidos de este lugar, pero no de tu presencia. Oro, Señor, que con cada uno de tus hijos y hijas estés el resto de este día, en todas las actividades, Señor, que se esperan. Que, Padre bendito, te muevas en todo. Proteja, Señor, a tu pueblo, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús también. Nos acordamos, Señor, que al salir de aquí, Señor, simplemente salimos de estas 4 paredes. Pero donde entramos, Señor, entramos al campo misionero donde tenemos la oportunidad de, como tu templo, como cuerpo de Cristo, Señor, representar el propósito de tu iglesia a este mundo y hacerle ver, Padre celestial, que hay un Dios que los ama
y que no los quiere ver perderse, sino que quiere redimirlos, Señor, traerlos de regreso a Él en un estado de salvación para no ser dados, Señor, a la muerte eterna, sino, Señor, con puertas abiertas recibidos en tu presencia, en la vida eterna que prometes para todo aquel que pone su fe en tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que ponga su mirada de agrado sobre cada uno de ustedes, que Dios los vea con su favor y que el día de hoy, durante la semana y primero Dios, volver a vernos el próximo domingo, que el Señor les conceda a cada uno de ustedes su paz. Que Dios me los bendiga. Estamos despedidos. Que tengan un lindo resto de su domingo.